Bueno, ahí estamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros veamos ahora otro de los modelos que se usan para la práctica de toma de decisiones en modelos con incertidumbre. O sea, modelos en los cuales no sabemos el estado total del escenario donde estábamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todo lo que nosotros veíamos en inteligencia artificial lo dividíamos en dos partes? ¿Sí? Una parte en la cual nosotros conocíamos el 100% del modelo, con lo cual no había incertidumbre, conocíamos todos los posibles estados, conocíamos el problema, conocíamos todo, y otro conjunto de escenarios donde no teníamos información completa, ¿sí? Cuando no teníamos información completa, teníamos que recaer sí o sí en algún modelo estadístico. O sea, si yo sé un poco de mi problema, no puedo esperar una respuesta certera 100%. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Una respuesta que me diga, y mira, aproximadamente esta es la respuesta o esta es la probabilidad de que la respuesta que vos estés buscando sea tal. Los modelos bayesianos son de ese tipo, así que estamos frente a escenarios de incertidumbre, ¿sí? Eh, Completamente, repasando un poquito con cuestiones cayendo, teóricas, cayendo, entonces, estoy al filo en CW también estoy al filo, pero perdón, no sé si eh, están preguntando acá o si Dani, tenés un micrófono Dani, abierto. estás con el micrófono abierto, Daniel. Ah, escucho bajito, así que si es una pregunta para mí, levanten la mano o hagan algo para que me llame la atención. Si no, escucho ruido de fondo nomás. Eh, no tenemos toda la información disponible, como dice acá la filmina, y pase. Nos tenemos que concentrar en un cierto grado de veracidad. O sea, qué tan probable sea que la respuesta que yo busco sea o no la que el modelo de toma de decisión nos va a dar. ¿Qué pasa con el grado de veracidad y el grado de creencia? El grado de veracidad es hasta donde yo sé del problema. Y el grado de creencia es hasta donde yo confío en la respuesta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema que tiene una velocidad muy alta, quiere decir que yo sé mucho sobre el problema. Nunca llego al punto de saber todo, porque si no estaría en un escenario de certidumbre, ¿sí? No de incertidumbre. Entonces, si la veracidad es alta, yo sé mucho sobre el problema. Por otro lado, si la creencia es alta, yo confío mucho en qué, en mi respuesta. Mi modelo me va a dar una respuesta, ¿sí? Con un grado de probabilidad. Si esa respuesta que mi modelo me da tiene un grado de creencia alto, quiere decir que yo estoy muy confiado de esa respuesta. O sea, básicamente confío en que la respuesta está bien, ¿sí? Hay modelos que tienen un alto grado de creencia, otros que tienen un grado bajo de creencia. Todo depende de cuánto le vas a creer vos, ¿sí? Por eso viene del lado de la creencia, ¿sí? Obviamente, como estamos en un entorno de incertidumbre, tanto para el planteo del modelo como para la respuesta, estamos hablando de teoría de probabilidad, que es qué tan probable sea que pasen las condiciones que el escenario me dice, y cuando yo doy una respuesta, qué tan probable es que esa respuesta sea adecuada al problema que tengo. ¿Sí? O sea, nunca estoy seguro de nada, siempre debo creer algo. ¿Qué pasa con los modelos que están basados en teoría de la probabilidad? Se supone que hay eventos que son de ocurrencia aleatoria y lo que yo trato de determinar es cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito achicar la incertidumbre. Si tengo un escenario en el cual puede pasar cualquier cosa y yo no tengo ninguna información de cuándo pasa, la incertidumbre de ese modelo es total. Se puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero a medida que yo estudio el escenario o estudio el problema, yo voy aprendiendo cosas. ¿Esas cosas para qué me sirven a mí? Lo que yo aprendo sobre el escenario, sobre el problema. ¿Para hacer qué con la incertidumbre? Para los que no están viendo por la cámara, estoy haciendo así para abajo con la mano. Para reducir la incertidumbre. Entonces, a medida que yo voy conociendo cosas del problema, mi incertidumbre se va reduciendo y la aleatoriedad de las cosas va bajando. Ya resulta que las cosas no son tan aleatorias como parecían al principio. Ya empiezan a surgir algunos patrones que me dicen, che, mira, cuando pasa esto, suele pasar esto otro como resultado. Obviamente, ¿cuál es el caso ideal? Acá tenemos entre la incertidumbre total y el conocimiento total. ¿Sí? Si yo tengo conocimiento total, ¿qué tengo?
¿Cómo? Una certidumbre, digamos. O sea, yo conozco todo, con lo cual mi escenario de entorno probabilista deja de ser probabilista. Cuando yo sé todo, estoy en un determinista común, ¿sí? O sea, ya conozco todos los escenarios, conozco todas las alternativas, conozco todas las posibilidades, tengo conocimiento perfecto. Y ya nos vamos del lado de la decisión con incertidumbre. Volvemos a lo que vimos al principio de la materia, ¿sí? Con información completa y sí, con información completa. Del otro lado, ¿cuál es el otro extremo que tengo? No sé nada de mi escenario. Todo lo que pase es aleatorio, no puedo predecir nada, no conozco absolutamente nada. Escenario horrible de por sí. Si no sé nada, ¿qué voy a poder predecir? Mi modelo de razonamiento, ¿qué me va a decir? No sabes nada, hermano. Acá lo que pase, pasa por azar. Entonces, ¿dónde tengo que tratar de navegar yo para plantear problemas de aprendizaje en entorno de incertidumbre? Tratar de alejarme lo más posible de ese modelo de incertidumbre completa y tratar de aprender cosas que me achiquen la incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Voy a llegar a un conocimiento completo? Probablemente nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tamaño del problema, por la complejidad del problema, por un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer? Tratar de achicar la incertidumbre conociendo cosas, aprendiendo cosas sobre el modelo. Fíjense una cosa, ahí en el ejemplito que figura en la filmina, me dice fenómenos posibles 6. Nos pone como ejemplo un dado, ¿sí? Un dado es determinista. Yo tiro un dado. ¿Qué número va a salir? No sabemos, ¿sí? Por lo tanto, no es determinista. Ahora, ¿yo puedo saber cuál es la probabilidad de que salga un cierto número? ¿Cuánto sería? 1/6. ¿Por qué? Y primero, tengo solamente 6 alternativas. ¿Por qué acabo de achicar mi incertidumbre? Porque no es un problema genérico. Ahora acoté mi problema a que son solamente 6 números posibles. Si yo sorteara un valor de 1000, y mi problema sería más complicado. Al saber que son solamente 6, ¿qué es lo que hice? Achiqué la incertidumbre. ¿Puedo saber qué número va a salir? No. Pero puedo saber cuál es la probabilidad de que salga uno determinado de los 6 números posibles de un dado. ¿Sí? Fíjense que la probabilidad de 1/1000 y la probabilidad de 1/6 son distintas. ¿Cuál es más alta? La de 1/6. ¿Por qué? Porque yo conozco más de mi problema que la de 1/1000. ¿Sí? Entonces, ahí estoy achicando el ámbito de mi problema y como resultado estoy subiendo la probabilidad de que mi predicción sea correcta. ¿Para qué nos sirven los sistemas basados en teoría de la probabilidad? Primero, para manejar la incertidumbre. Si bien decíamos recién que nunca puedo hacer desaparecer la incertidumbre, yo la puedo calcular. Entonces, a medida que voy sabiendo cosas, yo ya sé cómo va a subir o bajar mi incertidumbre frente a un problema. ¿Sí? Recién dijimos que pasamos de un problema de 1000 a un problema de 6 y la bajamos un montón. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de achicar todavía más ese entorno de 6 posibles números, por ejemplo, qué sé yo, es un dado de los que se usan para jugar al ludo, que no tienen 6 números, tienen 4 números y 2 dibujitos. ¿Cuántos números posibles pueden llegar a salir? Y ahí ya no es 1/6, ahí ya es 1/4. Con lo cual, mejoré todavía más mi probabilidad. ¿Sí? Es más chico mi problema. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa puedo hacer para mejorar mi probabilidad en un problema de ese tipo? Aprender otras cosas. Por ejemplo, supongamos que mi dado está cargado. No sale de forma aleatoria pura los números. ¿Sí? Si yo te digo, che, el dado está cargado y sale desparejo, ¿te estoy ayudando a reducir el problema? No, porque no te digo cómo. Vos vas a saber que ese dado está cargado, pero no vas a saber cómo. Ahora yo te digo, che, los números pares salen con más frecuencia que los impares. ¿Seguís teniendo 6 números? Sí. ¿Pero se achica la incertidumbre? Sí. ¿Por qué? Porque los números pares tienen una probabilidad más alta. Entonces, ¿vos qué es lo que vas a hacer? Agregaste conocimiento nuevo a tu problema, con lo cual achicaste la incertidumbre, con lo cual mejoraste tu probabilidad de acertar.
¿sí? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que salga un 1, un 3 o un 5? 3 sobre 6, ponele. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de que salga un 2, un 4 o un 6? 4 sobre 6. ¿Por qué? Y porque los pares están cargados. No sé, 4, 5, no sé. Yo conozco que es más probable que salga un par que salga un impar. Entonces, fíjense que la probabilidad de que salga un número impar es una, pero la probabilidad de que salga un número par es más alta. ¿Por qué más alta? Porque yo conozco un dato de los números pares que no conozco para los números impares. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mejorando la probabilidad. Toda esta sanata previa es para que ustedes entiendan cómo funciona Bayes. El método de Bayes funciona agregando información a mi probabilidad para mejorar mis predicciones. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. Otra cosa que viene de la mano con esto, con este ejemplo que estamos viendo recién es el tema del modelo de eventos dependientes. ¿Sí? El modelo de eventos dependientes dice que cuando sucede un evento de forma independiente, la probabilidad de ese evento es la probabilidad de que suceda con respecto a la probabilidad de todos los eventos posibles. En la tirada de dado es cuál es la probabilidad de que salga un número con respecto a todos los números posibles del dado. Es 1/6, ¿sí? Pero existe la posibilidad de que yo tire eventos dependientes. O sea, que un evento me modifique la probabilidad de otro. ¿Sí? Entonces ya la probabilidad del segundo evento no es independiente. No va a ser 1/6. ¿Sí? Va a ser 1/6 multiplicado por algún factor que depende del primer evento que sucedió. ¿Sí? Entonces, si yo puedo encadenar eventos diciendo, che, vos haces esto y después haces esto otro y después haces esto otro, ¿qué va a pasar con los últimos eventos en la cadena? ¿Tienen información independiente? O sea, ¿tienen la misma información que el primer evento o tienen más? Estamos hablando de dependientes. Los últimos eventos en la cadena van a tener más información que el primero. Entonces, el primero va a ser completamente aleatorio. El segundo ya no. El tercero va a ser menos. El cuarto va a ser menos. Entonces, si yo cada evento que sucede voy agregando información en el evento que sigue, los eventos a medida que pasa el tiempo van a mejorar en su probabilidad. ¿Por qué? Y porque cambian. Estoy recibiendo información adicional. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí para dónde vamos rumbeando? Ya lo vamos a hacer con un ejemplo, así que lo van a entender mejor. Pero se entiende que cuando tengo eventos encadenados, el agregar información de un evento al otro, en realidad lo que hace es mejorar mi probabilidad y bajar mi incertidumbre. ¿Sí? ¿No? Los que están allá lejos, ¿sí? No, vaya uno a saber. Sí, profe, se entiende perfectamente. Ahí está, bien. Bueno, dentro de lo que es teoría de probabilidad para toma de decisiones, tenemos 4 modelos, de los cuales hay 2 que se ven muy mucho. Nosotros en clase vamos a ver uno, pero hay muchos. Redes bayesianas, que vamos a ver hoy. Procesos de Markov, también conocidos como cadenas de Markov, que sirven para predecir eventos futuros en base a una sucesión de eventos pasados. Filtros de Kalman, que nosotros no vamos a ver, y modelos de predicción y recomendación, que son modelos lógicos, que tampoco lo vamos a ver. Nos vamos a concentrar en redes bayesianas. ¿Sí? Retrocedamos un poquito a segundo año o tercer año. ¿Cuándo tienen estadística ustedes? Claro. Segundo. Bien. ¿Qué es lo que era una probabilidad? Repasemos los conceptos. Es el grado de creencia que se le otorga a una proposición en ausencia de cualquier otra información. Déjenme que voy a checar esto. Ahí está. O sea, en ausencia de cualquier otra información. Eso es importante. ¿Por qué tiene que ser en ausencia de cualquier otra información? Porque la probabilidad a priori es una prioridad que no depende de nada. Depende exclusivamente del evento. Entonces no puede depender de otras cosas. ¿Sí? Yo te voy a decir, che, ¿cuál es la probabilidad que tiro el dado y sale un 1? Y es 1/6. ¿Por qué? Porque no depende de nada. ¿Sí? Si yo tengo la mesa inclinada y ya no va a ser una prioridad a priori. Si la mesa inclinada me va a marcar que algo va a pasar. Si el dado está cargado, no es a priori. Cualquier cosa que me modifique esa independencia hace que la probabilidad a priori ya no se cumpla.
Es la probabilidad de un evento calculado sin considerar ninguna información adicional al evento previo, lo decíamos recién. Bueno, estoy viendo que son distintas definiciones de lo mismo. Es la probabilidad de que ocurra un evento basado únicamente en información general o histórica, sin condicionarla a otro evento. Supongamos, en un estudio de mercado, la probabilidad de que una persona compre un determinado producto es del 10%. Este valor es una probabilidad a priori, ya que se basa en datos generales previos sin considerar características o condiciones adicionales. Básicamente, te vas a la góndola, contás cuánta cantidad de gente pasa, contás cuántos productos de esos compraron y decís, che, en promedio, ¿cuántas personas compran de esto? El 10%. Listo, ya está. No depende absolutamente de nada. ¿Sí? Pero eso puede llegar a cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que va y compra pañales, a continuación compre talco? ¿Es independiente? No, no sabemos, pero No, ¿ustedes qué piensan? no sé, es decir, en principio tiene una relación, es decir, Se porque puede pueden suponer. necesitar el taquito para los problemas que trae usar pañales. Exactamente, se puede suponer que el hecho de que se haya tomado una decisión previa afecta ¿qué? ¿La probabilidad de que compre pañales o la probabilidad de que compre talco? El que esté de segundo, a ver, es por el orden, me perdí en el orden que dijo, pero a ver, si yo compro Ustedes no pañales. lo están escuchando, pero está mencionando que la probabilidad que se afecta es la segunda. Claro, porque, a ver, Ujú. comprar pañales puede ser a priori, puede ser al azar. Alguien va y compra. Ahora, si compra eso, es muy probable que requiera otros productos relacionados, con lo cual la probabilidad de que compre talco seguramente va a ser más alta. ¿Cuál es la probabilidad de que vaya alguien y compre talco solo? ¿Y cuál es la probabilidad de que alguien que compró talco después compre pañales? Fíjense que en los dos casos estamos pensando en eventos independientes. ¿Compró pañales? Sí, tendrá X probabilidad de comprar pañales. ¿Sí? ¿Compró talco? Sí, tendrá X probabilidad de comprar talco. Ahora, ¿compró talco habiendo comprado previamente pañales? Si ustedes se fijan, la probabilidad de comprar talco solo va a ser una. Y la probabilidad de comprar talco después que compró pañales seguramente va a ser más alta. ¿Por qué? Porque el primer evento alteró la probabilidad del segundo. ¿Y eso por qué? Porque se considera que esos dos eventos son relacionados. No, si fueran independientes, el haber comprado esto no alteraría la probabilidad de haber comprado eso. Compre pañales. ¿Cuál es la probabilidad de que compre cerveza? Bueno, también son relacionados. Sí, también es menor, pero hay un Cualquiera que sea famoso padre sabe que estudio son relacionados. Sí, también es probable que compre que dice cerveza que también. sí, Eh, ¿Sí? en ciertos horarios sí es probable, pero es un famoso estudio, ¿no? También tiene en cuenta los horarios. O sea, lo que están Sí. mencionando acá desde el Zoom, tiene en cuenta los horarios. ¿Cuál sería la probabilidad que compre en tal horario si compro tal otro producto? ¿Sí? Lo que me interesa no es tanto que vean el ejemplo este en particular, sino que entiendan el concepto de que si dos eventos son realmente independientes, la ocurrencia de uno no va a modificar la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Sí? Si realmente son independientes. Pero si la ocurrencia de uno, cualquiera sea, aumenta o disminuye la probabilidad de ocurrencia del otro, son dependientes. Pueden ser muy dependientes, pueden ser poco dependientes, pero si se altera, van a ser dependientes. ¿Sí? Y ahí vamos a la definición de probabilidad condicional o a posteriori. ¿Por qué se llama a posteriori? Porque ocurre después de un evento anterior. ¿Sí? El otro era a priori porque ocurre primero. Este posteriori porque ocurre después. ¿Está? Es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurre otro evento B, que dice acá evidencia. Fíjense que ahora ya no estoy hablando de que a veces ocurre A. No, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B? ¿Sí? ¿Por qué me interesa saber que ocurrió B? ¿Qué gano yo con saber que ocurrió B? Achico mi problema. Habíamos hablado recién de que si yo tengo más información de lo que está pasando, disminuyo la incertidumbre. ¿Qué hace tanto? Muy bien, yo estoy Todo. con backend. Dale. Terminé, te veo ahí. Yo estoy dando backend ahora también, en este mismo instante. Es una Eh, partícula en superposición Sí, cuántica sí, que sí. está en dos Sí, estados. yo soy cuántico. Ahí estamos lo de ver. ¿Viste?
Dale, chifla cualquier cosa, ¿vos estás ahí? Dale, meta. Y eso quedó grabado. Bueno, si no me echan ahora, no me echan ahora. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer con la ocurrencia del evento B? Estoy mejorando la cantidad de información que tengo, achicando mi problema y por lo tanto mejorando la probabilidad. ¿Sí? Si yo no sé nada, mantengo mi problema grande, no conozco cosas y mantengo mi probabilidad baja. Dice, para calcular la probabilidad condicional se utiliza el teorema de Bayes y ahora ya entramos en nuestro ejemplo concreto, que dice, en un hospital se estudia la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad en función de la presencia de ciertos síntomas. Se sabe que el 2% de las personas de la población tiene la enfermedad. Pregunto, antes de seguir avanzando, ¿qué tipo de probabilidad es esa? El 2% de la población lo tiene. Sería independiente, sería un a priori. ¿Por qué? Y porque yo no te estoy dando ningún otro dato. De mi población, que puede ser el curso este, yo agarro una persona al azar y el 2% de probabilidad tengo de que tenga la enfermedad esa. No depende de nada. ¿Está? El punto 2 que dice, cuando una persona tiene la enfermedad, hay un 80% de probabilidad de que presente los síntomas. ¿Esa es independiente o es dependiente? ¿Dependiente de qué? De que la tenga, ¿sí? Fíjate que a eso ya lo estoy dando como un hecho. Ahí ya ni siquiera estoy hablando de que es una probabilidad de que lo tenga. No, yo ya sé que está enferma. Ahora, estando enferma, ¿cuál es la probabilidad que tenga síntomas? En este caso, un 80%, ¿sí? Cuando una persona no tiene la enfermedad, hay un 5% de probabilidad de que presente los mismos síntomas. ¿Dependiente o independiente? Bien. Fíjense que la dependencia puede ser incluso de que un evento no se haya producido. ¿Por qué? Porque yo tengo el complemento. Si yo ya sé cuál es la probabilidad de que esté enferma, hay un complemento que es, che, todo lo que no está, los que no están enfermos forman otro conjunto de probabilidades, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué tengo 85 en el segundo caso? ¿No tendría que tener 80 y 10? No, 80 y 20, perdón. La segunda probabilidad, ¿no tendría que ser de un 20%? Porque está asociado a otro evento, ¿sí? O sea, puedo tranquilamente tener un 5. Y el resto, la diferencia entre los 80 y ese 5 son casos que no conozco. O sea, si tenés los síntomas, 80%, no, al revés. Si estás enfermo, el 80% tiene síntomas. Y si no estás enfermo, el 5% tiene síntomas. Será por cualquier cosa, no sé, se agarró una gripe. No importa, tiene síntomas no estando enfermo. ¿Está? Se quiere calcular la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que presenta los síntomas específicos. ¿Sí? ¿Por qué es complicado calcular eso? Porque yo ahora tengo dos alternativas. Yo te digo, che, hay gente que tiene síntomas y está enferma, y hay gente que tiene síntomas y no está enferma. ¿Sí? Entonces yo te digo, che, obviamente, si una porción de la población está enferma con síntomas y otra porción no está enferma con síntomas, hay una probabilidad distinta de cero de que vos tomas a alguien con síntomas y hay que ver qué tan probable es que esté enferma realmente o que sea un falso positivo. ¿Está? ¿Cómo calculamos eso? Eso es un cálculo de Bayes. ¿Por qué? Porque tenemos probabilidades condicionales. El tema de que esté enferma o no depende de la existencia de los síntomas. ¿Se entiende? No es un cálculo de probabilidad normal, común y corriente, independiente, sino que es dependiente de otro evento que también es probabilístico. ¿Me siguen hasta ahí? Por lo menos el planteo del problema. Ya vamos a ver cómo se resuelve. Primer paso, y esto es la Biblia, ¿sí? Estúdienlo así, porque así se los vamos a tomar en el parcial. No sé todavía qué tema va, pero si va a Valles, se lo vamos a tomar así. ¿Qué es? Primer paso, definir los eventos. ¿Cuáles son los eventos? En este caso, son dos eventos dependientes entre sí. El primer evento es que esté enfermo o no esté enfermo. ¿Sí? Obviamente, como parte del mismo evento se considera el complemento. O sea, si yo te digo, el evento es que esté enfermo,
Y parte del mismo evento es la cantidad de gente o la probabilidad de que no estén enfermos, ¿sí? A lo que voy es que eso no se modela como dos eventos separados. La enfermedad es un evento, ¿tá? Y el otro evento es la existencia de síntomas. De nuevo, por el positivo y por el negativo. Hay gente que tiene síntomas y hay gente que no tiene síntomas y son dos caras de la misma moneda de los síntomas. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? La probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que presenta los síntomas. ¿Cómo se escribe eso en Bayes? P de probabilidad, entre paréntesis, el primer término es el elemento que yo estoy buscando. Yo quiero saber la probabilidad de que esté enfermo, ¿sí? O sea, mi variable E. Una barra, un pipe, y a continuación los eventos de los cuales depende. En este caso depende de uno solo, ¿sí? Que es que tenga síntomas. Fíjense que cuando yo planteo valles, yo hay una de esas dos cosas que yo ya la sé. ¿Cuál es? Ahí tengo P, E barra S. De esas dos variables, de esos dos eventos, ¿cuál es el que yo sé? Que lo puedo dar como un hecho, que no es probable. No, todavía no llegamos ahí. El enunciado, fíjense el enunciado, la filmina anterior a esta, mírenlo. ¿Cuál es el hecho que yo conozco? ¿Qué es lo que yo sé en este PES? Me da 2%. Ah, no. Y la 80%. Yo conozco el S. ¿Por qué? Porque mi enunciado dice, sé que tiene síntomas. Ya no es una probabilidad, no es incertidumbre, ahí no hay nada. ¿Sí? Ese es lo que se denomina en Bayes un hecho. ¿Sí? O sea, agarré uno, ¿tiene síntomas? Sí. Ya ahí no entra ningún tipo de probabilidad, nada. ¿Sí? Este que agarré tiene síntomas. Ahora, de los que tienen síntomas, el escenario que plantea el ejercicio, ¿cuántas alternativas hay para que tenga síntomas? 5%. Claro, ahí ya tengo que hablar de probabilidad. ¿Por qué? Porque teniendo síntomas, puede que esté enfermo con una cierta probabilidad o puede que no esté enfermo con una probabilidad distinta. Yo lo que tengo que saber es, si tomo uno al azar que sí tiene síntomas, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Sí? Extraer las probabilidades. Fíjense que hasta recién simplemente planteamos el ejercicio. Definimos E, definimos S y nos fijamos en bases cómo tengo que plantearlo. ¿Qué depende de qué? ¿Sí? O sea, E, que no lo conozco, depende de S, que sí lo conozco. ¿Sí? Vamos a ver el enunciado. Dice, la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad a priori es P de E. O sea, la probabilidad de que esté enferma, 0,02 o un 2%. ¿Sí? ¿Por qué es independiente? Porque dice P de E, no dice P de E barra nada. ¿Sí? Las probabilidades que no tienen un segundo componente son independientes. Puede ser P de E, P de S, P de lo que sea. Si no tiene barra, es a priori, o sea, es independiente. En este caso, 2%. Pregunto, si el 2% de la población está enferma, ¿qué porcentaje de la población no está enferma? El 98%. Si yo sé que de 100 agarro 2 y van a estar enfermos, tú puedo estar seguro de que el 98% restante, los otros 98, van a estar sanos. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo calcular dos probabilidades. Una y el complemento. ¿Sí? Vamos a la otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de presentar síntomas si estoy enfermo? Esa ya es condicional. ¿Sí? Porque te digo, che, ¿qué probabilidad hay que estando enfermo tenga síntomas? Lo decía el enunciado, era el 80%. Fíjense cómo lo plantea la filmina. P de S dado E. O sea, yo ya sé que vos estás enfermo. Ahora, ¿tenés síntomas? Y el 80% va a tener. ¿Sí? ¿Qué pasa con la otra probabilidad que figura ahí? Dice P de S barra no E. ¿Qué quiere decir ese no E?
Dado que no. Siendo que no estás enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que tengas síntomas? Te lo decía el enunciado también, 5%. ¿Se entiende? Bien, hasta ahí ya tenemos el paso 2, que son todas las probabilidades que yo puedo sacar a mano. ¿Sí? Tengo las independientes, veré después si necesito usarlas a las dos o no, que son PDE y PD no E, y las dependientes, que son la probabilidad de síntoma, sabiendo que tengo o que no tengo la enfermedad. ¿Sí? Vamos a la fórmula de Bayes. ¿Cómo me cuesta no pararme y escribirlo en el pizarrón? Pero bueno, me han dicho que no me pare porque cuando me paro me dejan de ver lo que están en el Zoom, así que vamos a tener que leerla ahí. Esa fórmula que aparece ahí en ese slide es la fórmula estándar de Bayes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de E dado S se calcula como la probabilidad de S dado E multiplicado por la probabilidad de E dividido la probabilidad de S. Y fíjense que P de E dado S yo no la tengo. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que esté enfermo siendo que tiene síntomas. Es precisamente la que yo quiero calcular. Pero las otras tres sí las tengo. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga síntomas sabiendo que está enfermo? 80. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo? 0,2. ¿Sí? 2%. Esa es independiente, ¿no? O sea, esa es de toda la población. Si yo saco uno que sé que está enfermo y que tiene síntomas, ¿cómo sé qué impacto tiene ese en el resto de la población? Y porque ese es uno de los del 2% que está enfermo. El 98% restante está sano. ¿Sí? Dividido PDS. ¿Y PDS qué es lo que es? La probabilidad de que tenga síntomas. Pero ¿por qué no tiene ningún condicional? Sí, sería independiente, pero la tengo que calcular porque no la tengo. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que tenga síntomas. Chepe, ¿está enfermo? No me importa. Es la probabilidad de agarrar una persona al azar y que tenga síntomas. ¿La tengo calculada? No, la voy a tener que calcular. Ya vamos a ver cómo. Pero es la probabilidad de que una persona al azar tenga síntomas. Dentro de esa persona que tiene síntomas, vas a tener dos alternativas. Una es que esté enferma y otra es que no. Y hay que ver qué peso tiene cada uno de los dos. Tenés cara de duda. ¿Sí? Bueno, cuesta seguirlo, pero una vez que vean el primer ejercicio hecho paso a paso, es bastante más fácil de lo que parece. Fíjense que todo el armado teórico de esto tiene sentido. ¿Sí? O sea, tiene sentido desde el punto de vista que vos decís, che, a medida que yo voy sabiendo cosas, voy mejorando mi probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene? Y me conviene saber todo lo posible, porque eso va a acotar mi problema, y mientras más yo sé de mi problema, mejor es la probabilidad de predecir. ¿Sí? Bien. Fíjense que abajo dice, explica qué es lo que es PS, que era una de las que nosotros decíamos que se entendía, pero que no teníamos. La probabilidad S es la probabilidad total de tener síntomas, estés o no estés enfermo. ¿Y cómo la calculo? Porque hasta el momento a mí me habían dado dos probabilidades de tener síntomas, pero eran parciales. ¿Cuál es la probabilidad de tener síntomas estando enfermo? ¿Y cuál es la probabilidad de tener síntomas no estando enfermo? ¿Cómo calculo una sola? Y lo pondero. ¿Por qué? Si yo te digo, che, esta es la probabilidad que vos tenés de tener síntomas estando enfermo, multiplícalo por la probabilidad de estar enfermo y ahí le estás dando el peso que corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad de tener síntomas estando enfermo? 0,8, 80%. Altísima. Pero es muy probable estar enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? Un 2%. Entonces, si yo agarro ese 0,8 y lo multiplico por el 0,2, me voy a dar cuenta que en realidad la probabilidad de tener síntomas no era tan alta. ¿Por qué? Porque es alta para los enfermos, pero los enfermos son poquitos en comparación con la población. ¿Está? Y vamos a ver qué pasa con la otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de tener síntomas estando sano? 5%. Chiquita. ¿Sí? Pero ¿cuál es la probabilidad de estar sano? 98%, que es mucha gente. Entonces,
fíjense que la probabilidad de uno compensa la probabilidad del otro. Entonces, si yo te tuviera que decir, che, en general, entre sanos y enfermos de una población X, ¿cuál es la probabilidad media de que vos agarres a alguien y tenga síntomas? No me importa si está enfermo o no. Ese cálculo, la probabilidad de que tenga síntomas estando enfermo por la probabilidad de que esté enfermo, más la probabilidad de que tenga síntomas estando sano por la probabilidad de que esté sano. ¿Sí? Y ahora ya empezamos a jugar con los numeritos, fíjense. ¿Qué es lo que nos da? 0,06 en total. ¿Entienden el cálculo, no? Probabilidad de SE por la probabilidad de E más la probabilidad de S no E por la probabilidad de no E. ¿Sí? Las cuatro las tenemos. Por eso calculamos los complementos al principio. ¿Sí? Porque nos iban a hacer falta. ¿Qué hacemos con el cálculo? ¿Qué nos queda? Como probabilidad total, 0,065. O sea, si yo agarro una persona al azar de 100, ¿cuál es la probabilidad de que tenga síntomas? No estoy hablando de si está enferma o no. Estoy hablando de que agarré una persona y quiero saber si va a tener síntomas. 6,5%. ¿Sí? En general. ¿Y ahí qué tengo en cuenta? Todo. Los sanos, los enfermos, todos. Todo lo de la población están todos metidos ahí. ¿Sí? Bien. Pregunto, si yo ya sé ese PDS que está en el denominador de mi fórmula de Bayes, ¿puedo reemplazar los otros valores? PDSE, que es la probabilidad de tener síntomas estando enfermo. ¿La conozco? ¿Cuál era? Alta, 0,8. ¿Sí? La probabilidad de que esté enfermo, ¿la conozco? ¿Cuál es? 0,02. ¿Y esta probabilidad total, la conozco? 0,065. Si yo hago esa cuenta, me tiene que dar la probabilidad de que una persona con síntomas esté enferma. ¿Sí? Fíjense que esto me pregunta PDE, que es lo que quiero saber, si está enferma o no, en base a ese, que es lo que yo ya sé. O sea, ese no tengo que preguntarlo. Saqué uno y tiene síntomas. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que nos da? 0,24. O sea, existe casi un 25% de probabilidades que si la persona que vos tomaste tiene síntomas, esté enferma. Uno de cuatro. Es bastante alta. ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjense, no es el 0,8 que nosotros sabíamos. Es bastante más baja. ¿Por qué es más baja? Yo te dije que si estaba enferma, el 80% tenía síntomas. ¿Sí? Ahora te digo, che, agarraste una con síntomas. Existe un 25% de probabilidad de que esté enferma. ¿Por qué esa probabilidad es mucho más baja que la otra? Y esto es una pregunta conceptual, no tiene nada que ver con los cálculos. A ver si entienden por qué funciona así. Por eso. Porque la probabilidad de estar enfermo es del 2%. Entonces es baja. ¿Qué es lo que está haciendo esa probabilidad del 2% de estar enfermo? Me está bajando todo. Me está bajando toda la probabilidad. ¿Por qué? Porque yo acá estoy calculando en base al 100% de mi población. Tome uno cualquiera. Ahora, de mi población solamente el 2% está enfermo. Entonces no es muy común tomar uno que está enfermo. Sí, agarré uno que tiene síntomas, porque el enunciado me dice que tenía síntomas. Pero lo más probable es que sea uno del 98% restante que tenía síntomas sin estar enfermo. ¿Sí? Si cambia esa proporción y la probabilidad de que haya más enfermos sube, van a ver que este condicional también va a subir. Pero lo más importante acá no es tanto el valor concreto que da, sino que ustedes entiendan cuáles son los elementos que entran en juego y que están haciendo que mi probabilidad suba o baje de acuerdo a lo que yo tengo. El secreto en esto es la probabilidad de que esté enfermo es muy bajita, por eso me baja la probabilidad del resto. ¿Sí? Es muy poquito. ¿Se entiende? Bien.
¿Se entendió más o menos el proceso? El proceso es igual en todos los casos. Si nosotros les damos un escenario X, que esto generalmente se da así, te explico un escenario, te tiro un par de estadísticas y vos tenés que plantear el problema, es, primer paso, defino los eventos. ¿Qué sé? ¿Sí? En este caso, sé los síntomas y sé si está enfermo. Ya vamos a ver otro ejemplo más adelante. Segundo paso, calculo las probabilidades que conozco de los elementos independientes, si los tengo, y de los dependientes, todos los que pueda calcular. ¿Sí? Tercer paso, fórmula de Bayes. Fíjense que para la fórmula de Bayes me plantea un escenario que yo no tengo y tengo que calcularlo en base a los escenarios que yo sí tengo. Después de la fórmula de Bayes, simplemente reemplaza por las estadísticas que tengas, hace el cálculo y te da. ¿Sí? ¿Cuántos eventos teníamos en el problema recién? Dos. Dependientes. ¿Eventos dependientes cuántos? Uno solo. ¿Por qué? Porque teníamos uno independiente, que era la probabilidad de enfermedad, y el otro, síntomas o no síntomas, era dependiente. ¿Está? Fíjense en esta filmina que está acá, que yo puedo tener una red bayesiana. Y esa red bayesiana implica que yo puedo tener elementos dependientes de otros elementos dependientes, de otros elementos dependientes hasta los niveles que yo quiera. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que mi evento C depende de mi evento B, y mi evento B depende de mi evento A, y mi evento A, justo ese era independiente, o sea, ese no depende de nada. Pero tengo tres niveles de dependencia. En ese caso, ¿cómo podría resolver el tema de bases sabiendo que tengo múltiples dependencias? Por etapas. Si yo tengo que A depende de B y B depende de C, primero podría calcular la probabilidad de B en base a C, que es independiente. Con eso calculo B. Y si A depende de B, puedo volver a aplicar base diciendo, che, A depende de B y B depende de C. ¿Se entiende? Entonces yo siempre puedo tener múltiples niveles en los cuales empiezo mis cálculos con mis probabilidades a priori, que son las únicas independientes que no dependen de nada. Eso me va a dar un cierto nivel de probabilidad que yo conozco. Esas las puedo usar como probabilidades a priori de la capa que sigue, que es dependiente. Y así puedo ir bajando hasta que llego a mi último evento, que es el que depende de todos los otros. En ese ejemplo que está acá, ¿cuál es el evento que yo quiero determinar la probabilidad de ocurrencia? En ese gráfico que está ahí. A. Mi objetivo final es saber cuál es la probabilidad de que pase algo con A. ¿Sí? ¿Y cuáles son mis eventos independientes en esa red? ¿Cómo? Claro, PB, CFL y SR. Son los únicos eventos que no dependen de nadie. ¿Sí? Deben tener su probabilidad propia. ¿Sí? Independiente. Esto se modela así. Nosotros recién lo podríamos haber modelado como una red, pero es una red simple, donde tengo un nodo, que es mi nodo E, que es la enfermedad, que es independiente, y a continuación, dependiente de E, mi nodo S, que depende de E. Y nada más, es una red chiquita, dos nodos entrelazados, ya está. Sin ir a tantos niveles de profundidad como está esto. ¿Podría tener un evento que depende de dos en lugar de uno solo, como teníamos recién? O sea, los síntomas dependen de la enfermedad y de la edad. A ver, los más viejos desarrollan síntomas, los más jóvenes no. Podría tener una red de ese tipo donde los síntomas no solo dependan de la enfermedad, sino que además dependan de la edad del paciente. Sí. ¿Y la edad del paciente es dependiente o independiente? Independiente. Se va a agarrar una población, agarra uno, sacaste, tiene la edad que tiene. Ese no depende de nada. ¿Sí? Ahora bien, puede que esa edad me diga, che, pacientes de más de 40 años desarrollan los síntomas con un 50% de probabilidad y de menos de 40 años desarrollan los síntomas con un 10% de probabilidad. ¿Sí? La edad no es dependiente, pero ¿qué pasa con esa edad? Sí. O sea, ¿qué impacto tiene la edad en el resultado final?
Ah, este no tiene edad, pero viene por el lado. Estábamos muy en onda con las enfermedades en ese momento. Che, para que estoy viendo. No sé si me están escribiendo cosas en el chat. Gente, ¿me están escribiendo cosas en el chat? Ah, no, son respuestas a lo de recién. El chat no lo veo, así que les aviso a los que están ahí que si tienen dudas o algo que escriban en el chat, paren, levanten la mano, abran el micrófono, chiflenme, para un cacho que no siga, porque no los veo. ¿Sí? Vamos a ver una red. Esto ya es un modelo de red un poquito más estándar. ¿Sí? Diagnóstico de fiebre y gripe. Tenemos una red bayesiana con tres variables o tres estados. ¿Sí? ¿Qué te dice? El estado F es si tiene fiebre, sí o no. ¿Está? El estado G, si tiene gripe, sí o no. Y el estado D es si tiene dolor de cabeza, sí o no. Con ese gráfico, están todos viendo el gráfico, ¿no? ¿Cuáles son dependientes y cuáles son independientes? D es que, vamos por parte. Independientes, ¿cuál? ¿Cuál es? G, solamente G. Bien, ¿y dependientes? D. ¿Y F? Y ese no. ¿Por qué F? D no es doble de Eh, sí, no me gusta decirle doblemente dependiente, pero son dependientes. Porque el único independiente es G. Primero y principal, fíjense las flechas. No, no hay flechas que lleguen a G. Entonces, si tiene gripe o no, es un evento independiente que no depende de ningún otro. ¿Cuál es el escenario? Y agarro una población, tomo este curso, levanto uno, ¿y cuál es la probabilidad de que ese tenga gripe? Depende exclusivamente de la gripe, nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa con F? ¿Por qué dijeron que F es dependiente? O sea, depende de la gripe. Si yo agarro uno y resulta ser que tiene fiebre, puedo tener dos escenarios. Tiene fiebre y tenía gripe, o tiene fiebre y no tenía gripe. Y ahí voy a tener dos probabilidades distintas. ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que tiene fiebre, acuérdense que yo primero me paro donde sé y después averiguo lo que no sé? Sé que tiene fiebre. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gripe? Tanto, no sé, más adelante veremos cuál es. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que tenga fiebre sin tener gripe? X, puede tener otra cosa. ¿Sí? Eso es una variable dependiente con todas las letras, exactamente igual que cualquier otra que hayamos visto. Analicemos D. ¿Qué pasa con D? D. ¿De qué depende? De la gripe y de la fiebre. ¿Y qué gano yo con tener una variable que dependa de dos? Hasta recién dependía de una sola, la que vimos recién. Esta depende de dos. ¿Qué gano con eso? Tengo más información. Y si mi variable G de, que es dolor de cabeza, depende de dos datos, yo a la hora de poder saber si tengo dolor de cabeza o no, tengo más información que si tuviera un solo dato. ¿Sí? Entonces me conviene, acuérdense que cada información adicional que yo sumo achica el tamaño de mi problema, mejora mis probabilidades, disminuye la incertidumbre. Entonces, es información adicional. ¿Sí? Me sirve. Vamos a ver ahora qué pasa con valles cuando tengo una red de este tipo. Van a ver que no es ninguna locura, sino es simplemente una generalización de lo mismo que hicimos recién con una variable, ahora lo vamos a poder hacer con dos. Y si lo podés hacer con dos, spoiler, lo va a poder hacer con 20 si querés, ¿sí? Porque el proceso es el mismo. El caso de recién era un caso simplificado de valles con una sola dependencia. Valles se diseñó para funcionar con múltiples dependencias. La red bayesiana tiene la siguiente dependencia. Y yo preguntándole cuáles son las dependencias, las tienen escritas ahí. ¿Por qué no me avisaron que las tenían escritas ahí? Me hacían menos misterioso. Tener gripe influye en tener fiebre. Fíjense quién influye en quién. ¿Cómo se nota en el gráfico? Con la flecha. Tener gripe influye en tener fiebre. Tener fiebre y gripe son dos datos
influye en tener dolor de cabeza. ¿Sí? Dadas las dependencias entre las variables, definimos las probabilidades condicionales. Esto en la filmina que sigue. Probabilidad a priori de tener gripe. Habíamos dicho que tener gripe, la G, era independiente. ¿Qué es lo que me dice acá? Si yo tengo 100, agarro 1, ¿cuál es la probabilidad de que justo ese que agarre tenga gripe? 10%, 0,1. Completamente independiente. Tengo mi población, tomé uno al azar, el 10% de probabilidad de que justo el que yo agarre tenga gripe. ¿Está? Probabilidad de tener fiebre dado que se tiene gripe. En ese caso, ¿cuál es el hecho? Tiene gripe. ¿Sí? Eso ya no se discute. Yo agarré uno que tiene gripe. Ahora pregunto, ¿tiene fiebre? Hay un 80% de probabilidad de que el que agarre, que seguro que tiene gripe, tenga fiebre. El complemento, ¿cuál es la probabilidad de que tenga fiebre sabiendo que no tiene gripe? El 20% restante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el que yo agarré no, no tenía fiebre, es lo que me queda de probabilidad. Entre los dos tienen que sumar uno. ¿Está? Bien. Dadas las dependencias entre las variables, definimos las probabilidades condicionales. Y ahí se empieza a complicar, pero si se fijan, las tablas que aparecen ahí no son otra cosa que las posibles combinaciones de probabilidad que tenés para un caso y para el otro. Entonces, son re fáciles de calcular, porque un valor te lo doy y al otro lo calcula como complemento. La probabilidad de f dado g es de 0,8. Por lo tanto, la probabilidad de f dado no g tiene que ser 0,2. No hay otra alternativa. ¿Sí? Te dice, probabilidad de tener dolor de cabeza dado fiebre y gripe. Ese depende de dos variables, fiebre y gripe. ¿Cuáles son las posibilidades? Curiosidad en la tabla, a ver si descubren cómo armo esa tabla. Gripe, ¿qué puedo contestar? ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene gripe? ¿Sí? Fiebre, ¿qué puedo contestar? ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene fiebre? La pregunta es, ¿cuántas alternativas tengo dadas dos variables que solamente puedo contestar sí o no? 4. ¿Tiene fiebre y tiene gripe? X probabilidad. ¿Tiene fiebre y no tiene gripe? Otra probabilidad. ¿Tiene gripe y no tiene fiebre? Otra probabilidad. Y no tiene fiebre y tampoco tiene gripe. Otra probabilidad. ¿Cuántas probabilidades tengo? 4. ¿Están abarcados todos los escenarios posibles de combinaciones de fiebre y gripe posibles? Sí. Con lo cual, ya estamos en marcha. Eso, generalmente en un parcial, se lo damos nosotros. Se le decimos, che, ante todas estas alternativas, las probabilidades individuales de cada combinación son esta y esta, tanto, esta y esta, tanto, esta y esta, tanto. Si no se lo llegamos a dar, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Y calcularla no, porque no la van a tener que inventar. O sea, van a tener que decir, mira, yo supongo que la fiebre se da por un montón de causas, 0,5. Pregunto, ¿esas probabilidades tienen que sumar uno? No necesariamente. ¿Sí? O sea, yo puedo tener probabilidades que no me dan uno, ¿sí? Porque hay distintos grados de probabilidad. No son mutuamente excluyentes en la tabla, ¿sí? ¿Cómo planteamos ahora un Bayes con más de una dependencia? ¿Sí? Fíjense que hasta el momento venimos entendiendo el modelo, ¿no? ¿Sí? Queremos calcular la probabilidad de que una persona tenga gripe dado que tiene fiebre y dolor de cabeza. O sea, queremos inferir P de G dado F y D. ¿Sí? Fíjense que dentro de todas las probabilidades que yo tenía, no tenía nunca P de G dado F y D. ¿Sí? ¿Cómo uso el teorema de Bayes para calcular eso? Fíjense. P de G dado F y D es P de F y D dado G. ¿Vieron? La primera parte de la fórmula en el numerador se invierte. Lo que antes era un hecho, ahora pasa a ser una probabilidad
Y lo que era una probabilidad pasa a ser un hecho. ¿Sí? Multiplicado por qué? Por P de G, que es el hecho. ¿Sí? La probabilidad de que tenga gripe. ¿Está? Y como denominador, la probabilidad total de el principio. P de F, D. ¿Entienden la forma de la fórmula o se les hizo lío? Compárenlo si quieren con la fórmula inicial que vimos para una sola variable. Van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia? En la fórmula original, que era una sola variable, yo trataba de predecir la variable con respecto a un hecho. Ahora, ¿qué trato de predecir? Una variable con respecto a más de un hecho. En este caso son dos. ¿Sí? En todos los lugares donde yo en la primera fórmula ponía un hecho al lado derecho del pipe, ahora voy a poner todos los hechos que hagan falta. En este caso son dos, pero más adelante puede haber tres, cuatro, no sé, lo que quiera. ¿Se entiende? Fíjense que simplemente lo estoy reemplazando. La variable que quiero calcular, eso no cambia, y el hecho ahora no es un hecho simple, ahora es un hecho compuesto, son varios hechos. ¿Por qué? Porque estoy preguntando para que se cumplan varias cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas gripe siendo que tenés fiebre, tenés dolor de cabeza, tómate frío, dormiste destapado? Es un montón de cosas que yo sé. ¿Sí? En este caso tomamos dos, pero podríamos tomar más. ¿Sí? Si todas esas cosas tienen probabilidades, yo te puedo decir, che, tómate frío. ¿Cuál es la probabilidad que tengas fiebre dado que tómate frío? La probabilidad que tengas gripe dado que dormiste destapado. La probabilidad que tengas gripe dado que te duele la cabeza. Estoy sumando contenido, conocimiento y mejorando la probabilidad. ¿Se entiende? Bueno, si entendieron esa fórmula, pasamos a la filmina que sigue, que es la que tiene cálculos. Pero me interesa que entiendan esa, porque si no los cálculos van a ser un montón de números que no lo van a agarrar ni por casualidad. Yo en la primera anterior, La anterior, volvemos. O la anterior a esa. tanto por Sí. que la 2 y la 3 usted dijo que tenía que ser común. Y en el ejemplo, el primer ejemplo que vimos que enseñado. No, dije que no necesariamente tienen que sumar uno. Pueden sumar uno, pero no es obligatorio. ¿Sí? Ojo. Me quedé con eso, no entendí, pero acá, en casualidad todas suman uno, pero Suman uno, pero suman uno por pares. O sea, fíjate que D dado F y G es 0,9. Y D dado no F y no G suma 0,1. O sea, o tenés todo o no tenés nada. ¿Sí? Los otros dos, tenés uno sí y el otro no. A ver, aquí lo que voy con el tema de la suma de uno o no. No es obligatorio que dé uno. En este caso está planteado como que son excluyentes. pero hicieron a propósito, a ver. Y a ver, porque es bastante común plantearlo así cuando tenés cosas que son excluyentes, como por ejemplo, tengo fiebre, sí o no. Ahora, si yo en lugar de plantearte fiebre, sí o no, te dijera, ¿cuál es la probabilidad que tengas 37 grados para abajo? ¿Cuál es la probabilidad que tengas entre 37 y 39? ¿Y cuál es la probabilidad que tengas de 39 para arriba? Ahí ya no puedo contestar sí o no. ¿Tiene fiebre? Y no sé, tenés un rango, tenés otro rango en el medio y tenés otro rango para arriba. ¿Sí? Es bastante común que cuando vos planteas sí o no, se planteen complementos de probabilidad. ¿Por qué? Porque vos vas a decir, che, si este tiene el 70% de sí y tiene el 30% que no. ¿Cuándo no te va a dar uno? Cuando vos tengas rangos. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder contestar, ¿tiene fiebre sí o no? ¿Qué va a tener que contestar? ¿Cuánto tiene de fiebre? Menos de 37, entre 37 y 39, o más de 39. ¿Sí? Lo más probable es que esas tres probabilidades entre sí te den uno. ¿Por qué? Y porque tenés todo el rango, o sea, no te queda nada afuera. Tenemos, ¿Cuál? ¿Más atrás? claro, era el Bernabéu siglas, uno daba 80 y otro daba 5 y suman 45, por eso. Sí. Po- Sí, No, no, es que a eso voy. No es obligatorio que te den uno. ¿Sí? Vos fíjate que ahí tenés síntomas de personas enfermas y síntomas de personas sanas. ¿Sí? No se superponen esos escenarios. Si vos me dijeras síntomas de personas enfermas y no síntomas de personas enfermas,
esa sí te tendría que dar 1. ¿Por qué? Porque tu ámbito son todas las enfermas. Ahí tenés dos escenarios. De todos los enfermos, algunos tienen síntomas y otros no tienen síntomas. ¿Me seguí hasta ahí? Si yo te doy esas dos probabilidades, te tendrían que dar 1. Porque no tenés otra opción. ¿Tá? Ahora sí te digo, che, los enfermos desarrollan síntomas en un 80% de los casos. Y los no enfermos desarrollan síntomas en un 5%. Son dos escenarios separados. Esos dos no tienen por qué sumar 1. ¿Se entiende la diferencia? Si vos me hablaras del mismo, te tendrían que sumar 1. Pero yo te estoy dando dos escenarios distintos. Enfermos y sanos. No tienen por qué sumar. Pero tu estado es uno solo, gripe. A ver, si yo te planteo ese escenario, pero te dijera, che, mira, estos tienen gripe y estos tienen malaria. Son dos enfermedades distintas. ¿Sí? Es probable que el que tenga gripe tenga fiebre en una probabilidad. ¿Sí? Y es probable que el que tenga malaria tenga fiebre en otra probabilidad. Y esas dos probabilidades no tienen por qué sumar 1. ¿Por qué? Porque son dos variables distintas. Gripe es una, malaria es otra. ¿Se entiende? Si yo te planteo el modelo y te digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que tenga fiebre si lo tomo al azar? Ah, y en una de esas agarré uno que está sano, en una de esas agarré uno que tiene gripe y en una de esas agarré uno que tiene malaria. ¿Los tres pueden tener fiebre? Sí. ¿La probabilidad de que tenga gripe influye en la probabilidad de que tenga malaria? No. Con lo cual, esas dos probabilidades no necesariamente deberían dar 1. ¿Sí? Te amplié el problema, digamos. ¿Sí? Es un problema más amplio. En este caso, está acotado. ¿Por qué? Porque solamente habla de gripe. O tenés gripe o no tenés gripe. Por eso te dan 1. ¿Sí? Si yo agregara malaria a este modelo, ¿qué tendría? Un nodo más. Entonces, en lugar de tener dos dependencias, G y F, tendría tres dependencias. G, F y M. Y M con su propio conjunto de probabilidades, ¿no? ¿Se entiende? Bien. ¿El resto se le hizo lío o se entendió por qué a veces da 1 y por qué no? Si hablamos del mismo problema, el complemento se debería dar, porque los que no cumplen con esto, cumplen con el otro. Si hablo de distintos problemas, ya no debería sumar 1. O se puede sumar 1, pero no es obligatorio. Bien. ¿Dónde estábamos? ¿Qué cosa nos hacía falta para resolver el teorema de Bayes en el denominador? Nos hacía falta la probabilidad total. ¿Sí? ¿Cómo calculaba yo la probabilidad total cuando tenía una sola variable dependiente? Era la sumatoria de cada una de las probabilidades multiplicado por la probabilidad a priori de esa variable. ¿Tá? En este caso, fíjense, tengo la probabilidad de f y d dado g multiplicado por la probabilidad de g, más que, más la probabilidad de f y d dado no g multiplicado por la probabilidad de no g. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad que tenga fiebre y dolor de cabeza sabiendo que tiene gripe? Multiplicado por la probabilidad que tenga gripe. La probabilidad que tenga gripe. La C es independiente. Fíjense más atrás. Ah, cierto que están viendo lo que veo yo. La probabilidad de G es independiente. Me dice acá que es 0,1. ¿Tá? Por otro lado, la probabilidad de que tenga fiebre y dolor de cabeza sabiendo que no tiene gripe, multiplicado por la probabilidad de que no tenga gripe. Que no tenga gripe, ¿es independiente? También es independiente. Si la gripe es independiente, la no gripe también es independiente. ¿Y cuál es el valor? El complemento. Si el 10% de la población tiene gripe, el 90% no tiene gripe. ¿Se entiende? Bien. Digan. En este caso se multiplica por la probabilidad de F dado G, pero es simplemente por la relación que tiene F, que es del príncipe G. En el caso de que F si fuera otra variable independiente, o son de un grado. Lo que pasa es que si F es una variable independiente, no la vas a tener del lado izquierdo de Bayes. Claro. ¿Se entiende? Vos acordate que lo que vos tenés del lado izquierdo de la barra en Bayes son las dependientes que querés calcular. Entonces, si tu F
fuera independiente, porque vos la calculaste por afuera, todo lo que vos quieras, ya no la tendrías como valor a averiguar. Sí lo tendrías como dato. O sea, lo tendrías del lado derecho junto con G. O sea, sabiendo que esta es la probabilidad de G, que es tener gripe o no tener gripe. Si tener fiebre o no tener fiebre fuera independiente, vos además tendrías un F del lado derecho y tendrías que multiplicar por un F. Porque tu fiebre tendría una probabilidad independiente que cualquier otra cosa. ¿Cuál sería? La probabilidad de que vos agarres a una persona así al azar de una población y tenga fiebre. ¿Por qué? No sé, porque sí, porque se me ocurrió. Vos acá no lo estás planteando como independiente. Estás diciendo, che, si tiene fiebre es por algo. ¿Está? Fíjate que todo lo que vos sabes como hecho, lo tenés que sacar del lado izquierdo de Valles y pasarlo al lado derecho como algo que conoces. ¿Se entiende, no? ¿Qué te agregaría en esa fórmula que estamos viendo en la filmina de ahora? Dos términos. En la suma, viste que vos acá estás sumando por uno por G, el otro por no G. Si tuvieras otra independiente, tendrías que sumar por F, un término por F, y uno por no F. Y ahí abarcas todo el escenario. ¿Qué tenés en el denominador? Y lo que tienen gripe, lo que no tienen gripe, lo que tienen fiebre y lo que no tienen fiebre. Y son hechos. Vos eso ya lo sabes. Pero para eso tenés que tener una probabilidad a priori para la fiebre. Si no la tenés, es dependiente. ¿Se entiende? Bien. Paso 1. Diagnóstico de fiebre y gripe para Valles. Utilizamos la regla de multiplicación para expandir P de F de G. ¿Y qué es lo que hacemos? Eso está en el apunte teórico, así que véanlo con detalle porque es largo. ¿Sí? Hay una regla con la cual vos planteas una fórmula del lado izquierdo, fíjate, P de F y D dado G, lo transformas en unas probabilidades que vos sí conoces, que son la probabilidad de tener dolor de cabeza dado fiebre y gripe, multiplicado por la probabilidad de tener fiebre dado que tiene gripe. Esas dos probabilidades que vos tenés ahí del lado derecho de la expresión son dos probabilidades que vos ya tenías en las tablas. Fíjate, la primera, no, la segunda, PDF dado G, 0,8. En la primera tablita, PDF dado G es un 0,8. ¿Sí? La segunda era una de las probabilidades que vos tenías de todas las combinaciones de qué pasa si tiene fiebre, tiene gripe, no tiene fiebre y tiene gripe, no tiene ni fiebre ni gripe. ¿Se acuerdan de esa tabla? Bueno, es la misma que está ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga dolor de cabeza sabiendo que tiene fiebre y gripe? En este caso, 0,9. ¿Cómo se plantea eso? Transformas una probabilidad condicional en un producto de dos probabilidades conocidas. ¿Qué hace? 0,9 por 0,8, SP de F de G te va a dar 0,72. ¿Sí? Olvidémonos de los números. O sea, los números dan lo que nosotros queramos que den. La cuestión es que entiendan el proceso. ¿Sí? Estás transformando esa probabilidad que vos no conoces en un producto de dos probabilidades que vos sí conoces. Pregunto, ahora, ¿vos conocés la probabilidad de que tenga fiebre y dolor de cabeza dado que tiene gripe? Sí, es 0,72. Con lo cual ahora hay una probabilidad que recién no conocías, que ahora sí conoces. ¿Sí? ¿Qué pasa con el caso que sigue? Exactamente igual, nada más que ahora vas a considerar el complemento. Recién lo estabas evaluando para que si tenías gripe. Ahora que tenés que tener en cuenta los casos donde tiene fiebre y no tiene gripe. ¿Sí? El primer valor sale de F dado que no G, que era el complemento del de recién, este es 0,2, y el otro sale calculado del que sé que tiene dolor de cabeza, pero ahora tengo que ver cuál es la probabilidad de que no tenga gripe y aún así tenga fiebre. ¿Sí? Tomo esos dos valores, los vuelvo a reemplazar, me da un 0,12. ¿Vas viendo cómo se va haciendo?
calcular P de F de. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? La suma completa. Y para la suma completa, ¿qué voy a tener? Una probabilidad dado G multiplicado por la probabilidad de G, más una probabilidad dado no G multiplicado por la probabilidad de no G. Y esas son todas probabilidades que tenemos. Con lo cual es simplemente reemplazar cada una por los valores que tienen que ser, hacer el producto y se acabó la historia. ¿Sí? ¿Qué es P, F, D? ¿Cuál es el término clave de esa? Probabilidad conjunta o total. ¿Por qué? Porque esa es la probabilidad de que se produzcan todos los casos posibles. Vos fíjate que siempre el denominador son todos los casos posibles. Y si tenés más variables independientes, más términos vas a tener. ¿Por qué? Porque cada variable independiente es un caso. Entonces, mientras más variables independientes, más términos vas a tener en el denominador. Al final te va a dar un solo valor, pero quiere decir que en ese valor están todas las posibles alternativas calculadas. ¿Sí? Ojo porque ese es tema importante de teórico. Les pueden llegar a preguntar cuál es la importancia y cómo se calcula la probabilidad total. Bueno, spoiler, la probabilidad total es el denominador. Si ustedes entienden qué representa ese número y cómo lo calculan, ya está. ¿Sí? Pero es un concepto importante para que simplemente no lo pasen por arriba y digan más, sí, yo hago el cálculo y me da. Cuando te pregunten qué es lo que te, te va a traer problemas. ¿Sí? Bien. Paso 4. Fíjense que en el paso 4 armamos el teorema de Bayes clásico. Sí. Claro. En caso que haya otro valor independiente, habría que sumar dos de más. El también se le niega, ¿no? También tenés que considerar el complemento. Exacto. O sea, si es independiente, vas a tener dos escenarios. Uno en el que se cumple y uno en el que no se cumple. ¿Sí? Sí, una combinación, no, porque es un término. Es uno más, con lo cual, en el último término, ¿vos qué vas a agregar? Vas a agregar la probabilidad de que se den las dos cosas, dado esa variable independiente, multiplicado por la probabilidad de esa variable independiente, en un caso. Y en el otro, multiplicado por el complemento de la variable independiente. O sea, ¿qué pasa si esto sucede? ¿Y qué pasa si esto no sucede? ¿Se entiende? Bueno, fíjense que acá, una vez que hicimos el reemplazo, que es bastante mecánico el reemplazo, es simplemente resolver un producto y una división y se acabó el problema. ¿Cuál sería la conclusión de esto? ¿Sí? A ver, ¿cómo se lee en la última fila de la fórmula? La última de abajo, la que dice 0,4. Si yo te digo, interprétame eso, ¿qué quiere decir eso? Exacto, ¿sería cuánto? Ahí está. Si yo sé que una persona tiene fiebre y dolor de cabeza, la probabilidad de que tenga gripe es del 0,4, o sea, del 40%. Siempre importante el, si yo sé lo que aparece a mano derecha, entonces la probabilidad del lado izquierdo es tal cosa. Siempre hagan hincapié en eso porque les va a explicar el problema. Lo que está de la barra hacia la derecha en bases es lo que ustedes saben. Son hechos. Si ahí dice F y D, ustedes saben que tiene fiebre y saben que tiene dolor de cabeza. Pregunto, yo les podría preguntar ahí, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tenga gripe si no tiene ni fiebre ni dolor de cabeza? O sea, para que ustedes lo resuelvan, ¿no? No con ese, esto está resolviendo esto. Si yo te doy los mismos datos y te digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que tenga gripe si no tiene fiebre y no tiene dolor de cabeza? Si yo agarro un X, le digo, ¿te duele la cabeza? No. ¿Y fiebre también? No. ¿Qué probabilidad hay que ese tenga gripe? En todo el planteo, en los lugares donde ustedes estaban usando F y G, ¿qué van a usar? No F y la probabilidad asociada a no F, y no G y la probabilidad asociada a no G. Pero el resto del cálculo queda igual. Cuando lleguen al final, ¿qué te va a decir?
¿Cuál es la probabilidad que yo tomo uno al azar que no tiene ni fiebre ni dolor de cabeza y tenga gripe? Tanto, lo más probable es que te dé chiquita. Te va a dar un 2%. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que los síntomas tienen relación con la enfermedad, pero no de forma absoluta. O sea, podés agarrar algún caso y que te dé que no teniendo ningún síntoma, justo ese tenía gripe. ¿Sí? Fíjense que teniendo todos los cálculos, las probabilidades individuales separadas, yo puedo plantear cualquier escenario ahí. Incluso podría plantear uno donde tenga fiebre y no tenga dolor de cabeza, o tenga dolor de cabeza solo y no tenga fiebre. ¿Cuántos escenarios puedo plantear sabiendo que esas son las condiciones que yo tengo? 4. ¿Tiene fiebre y dolor de cabeza? ¿Tiene fiebre y no dolor de cabeza? ¿Tiene dolor de cabeza y no fiebre? Y no tiene ni fiebre ni dolor de cabeza. ¿Por qué esas son las 4 alternativas? Porque son mis independientes. ¿Sí? O sea, yo con esas puedo jugar. ¿Sí? Ya más alternativas no tengo. Con lo cual no tengo más escenarios para jugar. ¿Cuándo podría tener más escenarios para jugar? Si agrego una variable más. O sea, qué sé yo, la de la edad que decíamos recién. Además, tengo que tener en cuenta que es mayor de 40 años, sí o no. Listo, ahí tener el complemento. Si te da que sí, tendrá una probabilidad de estar enfermo. Si te da que no, tendrá otra probabilidad y se sumará a todo esto. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Es un escenario para probar escenarios. Bases es precisamente para eso. Pruebo escenarios con distintas estadísticas y veo qué pasa en base a lo que sé. Resultado final, la probabilidad de que una persona tenga gripe, dado que tiene fiebre y dolor de cabeza, es aproximadamente 40%. ¿Está? Bien. Consultas y preguntas. Acabo de darme cuenta de que no sé ni qué hora es, pero ya me quedé sin filmina. No sé si la profe los entretiene mucho más, los estira. Seguro que les habla del futuro como profesional y la aplicación de inteligencia artificial y todas esas cosas. Que estudien ciencia de datos, que estudien estadística y que estudien seguridad, como si la conocieran. Gente, bueno, se entendió el planteo. Puede parecer un lío, pero en realidad es bastante mecánico y es bastante repetitivo. ¿Sí? Si quieren, yo les puedo mostrar un ejemplo que les dejé a los del 5K1 ayer, no tanto para que lo veamos a fondo, sino para que veamos una posible interpretación. Es un problema donde eh, tengo un lugar a donde tengo un parque con césped y al lado del parque hay una vereda. ¿Sí? Y existen dos posibles escenarios que son, puede llover o se puede prender el aspersor de riego. ¿Sí? Si llueve, se moja el césped y se moja la vereda. Y si se prende el aspersor de riego, se moja el césped, pero no se moja la vereda. ¿Sí? ¿Cuál es el escenario? El escenario es que yo me levanto y encuentro que la vereda está mojada. Entonces te digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido? ¿Se entiende el planteo? Mi hecho es, la vereda está mojada. Posibles causas, dos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya llovido? ¿Se entiende? Bien. Ya lo vamos a ver acá, pero vayan tirándome tips. ¿Independientes para ustedes? ¿La lluvia sola? El aspersor. Sí. Bien. No, 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 hay una probabilidad de que se prenda. Sí, o sea, alguien manejará la llavecita, no sé. Tenemos dos independientes. Hay una probabilidad de que llueva y hay una probabilidad de que se prenda el aspersor. ¿Independientes qué son? ¿Cuántas? ¿Cuáles? Sí. Que se moje la vereda. ¿Depende de qué? Bien. ¿Y que se moje el pasto depende de qué? De los dos. Ojo con eso. La vereda solamente se moja cuando llueve, pero el pasto, el césped, se moja de cualquiera de las dos formas. Si llueve, se moja.
Y si se prende el aspersor, también se moja. ¿Cuál sería la probabilidad de acuerdo a cada uno? No sé, lo veremos después en el ejercicio, pero lo más importante acá es el planteo del problema, ¿sí? El planteo del problema es, la lluvia y el aspersor son independientes. Si yo no controlo cuando llueve y no controlo cuando se prende, ¿sí? ¿La vereda mojada es independiente? No, se moja por algo, ¿sí? ¿De qué depende? De una sola cosa. El aspersor no moja la vereda. Entonces la vereda mojada depende exclusivamente de la lluvia. Por lo tanto, la probabilidad de que la vereda se moje depende de qué cosa. Y eso depende de qué. La probabilidad de que la vereda se moje indirectamente depende de la probabilidad que llueva. O sea, si llueve el 50% del tiempo, y es probable que la vereda esté mojada el 50% del tiempo. No por sí misma, sino porque depende de un evento que tiene una probabilidad del 50%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia la bocha cuando hablo del césped? ¿Sí? El césped depende de dos, la lluvia y el aspersor. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el césped esté mojado? No lo pueden saber, pero en base a qué lo calcularían o a cómo lo plantearían. Va a tener relación de alguna forma con la probabilidad de que llueva, ¿por qué? Porque si llueve se moja el pasto. ¿Sí? Pero también va a tener relación con la probabilidad de que se prenda el aspersor, porque si prende el aspersor también se va a mojar. Y seguramente la probabilidad de que el césped esté mojado va a depender de una combinación de las dos probabilidades de que llueva y de que el aspersor se prenda. ¿Por qué? Y porque si los dos, si llueve muy de vez en cuando y el aspersor se prende muy de vez en cuando, la probabilidad de que el césped esté mojado va a ser baja. Ahora, si llueve muy seguido y el aspersor se prende muy de vez en cuando, y la probabilidad va a ser alta por la lluvia. Si no llueve nunca, pero yo prendo todos los días el aspersor, la probabilidad va a ser alta por el aspersor. Y si llueve un montón y encima yo prendo el aspersor, la probabilidad va a ser cerca del 100%. ¿Por qué? Porque va a vivir mojado. Si no es por lluvia, es por el aspersor. ¿Se entiende? Entonces, eh, a ver, ¿qué hora es? 15:08. ¿Hasta qué hora tenemos? 16 y algo. 15:30. No lo vamos a terminar. Eh, si quieren, se los tiro por el grupo de WhatsApp. O lo podemos ver ahora sin resolverlo, pero ver el planteo para que ustedes después lo sigan. Yo todo esto lo suelo armar, déjenme que voy a salir de acá. Todo esto lo suelo armar en notebooks de Colab. Yo hago notebook para todo. ¿Están viendo la notebook compartida o tengo que compartir de nuevo? ¿Está? Bueno, fíjense, ¿por qué está mojada la vereda? Dice análisis bayesiano. El césped está mojado, ¿qué probabilidad hay de que haya llovido? La vereda está mojada, ¿qué probabilidad hay de que haya llovido? Fíjense que lo que esto pregunta son dos escenarios. ¿Sí? Esos dos escenarios son, el césped está mojado, ¿qué probabilidad hay de que haya llovido? Pregunto, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es mi variable y cuál es mi hecho? ¿Qué es lo que yo no sé? No sé si llovió. Con lo cual, la variable que va a ir del lado izquierdo en mi valles va a ser la lluvia. ¿Qué es lo que yo sí sé? Que el césped está mojado. Eso es un hecho, va a ir del lado derecho. En el siguiente punto me dice, la vereda está mojada. ¿Qué probabilidad hay de que haya llovido? ¿Sí? Mi variable va a seguir siendo la lluvia, porque va a seguir siendo lo que yo no conozco, pero en ese escenario cambia mi hecho. Ahora me voy a concentrar en que la vereda está mojada y el cálculo con respecto a las probabilidades de que la vereda esté mojada. ¿Se entiende? Bueno, le voy a hacer un zoom para que se vea. ¿Alguien de los que está remoto está muy perdido o no? Vamos a suponer que no. A ver, para. Ahí hay uno en el chat. ¿Se entiende, profe? Bien, perfecto, bárbaro. Ok. Bueno, fíjense que el planteo de esto es el mismo planteo que teníamos recién. Y yo sigo mirando para allá como si tuviera el proyector y no, no tengo el proyector. Primer punto, definición de la red bayesiana. ¿Sí? Variables o nodos. ¿Cuántas variables o nodos voy a tener? Cuatro. ¿Sí? Lluvia, aspersor, vereda, césped.
¿cuáles van a ser las relaciones? ¿Sí? Vereda depende de lluvia. Césped depende de lluvia, aspersor. ¿Sí? Si se fijan, más abajito hice un gráfico. En ese gráfico dice posta cuáles son las dependencias. Esa es mi red bayesiana. ¿Sí? Se los tiro por las dudas en el parcial, les digan, este es el escenario, grafique la red bayesiana. Bueno, grafique la red. Hagan un nodo para cada una de las cosas que saben, tracen una flecha para las dependencias que vieron, pónganle sobre las flechas las estadísticas, las probabilidades, si es que se las dan. Si no, la red está planteada así. No hace falta que tenga probabilidad para hacer una red. ¿Sí? Si las tienen, se las agregan. Si no las tienen, no importa, la red está bien así. Todo lo contrario, que sí o sí tiene que tener esta temporada y si no se da, que inventen. A ver, es que no hay valles sin probabilidades. El tema es que vos lo pongas en la red Claro. o que hagas una tabla aparte y digas, che, entre esta y esta, entre esta y esta. Por ahí la red se hace un despelote de ponerle un montón de números. Entonces, mira la estructura y el detalle, míralo en la tabla. ¿Sí? Pero sí, no existe valle si no tenés una tabla de probabilidad. No funciona. Punto 2, asignación de probabilidades. La asignación de probabilidades es ver cuáles son las probabilidades de ocurrencia de los hechos que nosotros tenemos, que en este caso sería, eh, supongamos que la probabilidad de lluvia es del 20%, fíjense, supongamos que la probabilidad de que el aspersor esté encendido es del 10%. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades y los complementos? Llueve un 20%, no llueve un 80%. El aspersor prendido, 10%. El aspersor apagado, un 90%. Ahí nomás ya tengo una tabla con las 4 probabilidades de los independientes. ¿Sí? No dos hijos, dice el paso que sigue. Condicionales. Vereda mojada. La vereda solamente está mojada cuando llueve. ¿Sí? Si llueve, asumimos que hay un 90% de probabilidad de que la vereda se moje. ¿Por qué no le puse 100? Para que no sean tan fáciles los cálculos. O sea, supongamos que tengo un techito y el techito cuando llueve no se llega a mojar. O sea, la probabilidad de que la vereda esté toda mojada es un 90%, nunca de un 100. Pero a ciencia cierta debería ser un 100. Lo que pasa es que ahí les quedan todo binario. Llueve, no llueve, se prendió, no se prendió el aspersor, está mojado o no está mojado. La idea es que calculen algo, ¿sí? Si no llueve, la probabilidad de que la vereda esté mojada es cero. ¿Por qué? Y porque ya dijimos que solamente se moja cuando llueve. ¿Sí? Entonces, si no llueve, seguro que no está mojada. ¿Tá? El césped mojado. Fíjense que ahí tengo dos dependencias. ¿Por qué? Porque la vereda dependía de la lluvia, pero el césped mojado depende de la lluvia y del aspersor. Entonces, si llovió y se prendió el aspersor, ¿cómo está el césped? Mojado. O sea, fíjense que los dos dependencias dieron las dos true. ¿Sí? ¿Llovió? Sí. ¿Se prendió el aspersor? Sí. ¿Está mojado? Sí. ¿Con qué probabilidad? Te pone un 1, o sea, te dice 100%. O sea, si pasaron las dos cosas, está mojado sí o sí. Llovió y no se prendió el aspersor. ¿Cuál es la probabilidad de que el césped esté mojado? En la tabla te pone 90%. Es altísima, pero no es certeza. ¿Por qué? Porque sí, no sé, qué sé yo. Llovió poquito, no sé. El otro te dice, no llovió, fíjense, false en la L de lluvia, true en la A de aspersor. ¿Cuál es la probabilidad de que no habiendo llovido, pero con el aspersor prendido, el césped esté mojado? 80%. ¿Sí? Y en caso de que te diga no llovió y no se prendió el aspersor, ¿cuál es la probabilidad de que el césped esté mojado? Cero. O sea, si no pasó ninguna de las dos cosas, el césped no está mojado. ¿Sí? Por una simplicidad, calculamos el complemento de todas esas probabilidades, ya que sabemos que es la que va. Y el punto 3 es el más largo, que es el cálculo de escenario. Pero el cálculo de escenario es esa fórmula, fíjense que ahí estoy reemplazando lo que va del lado izquierdo con lo del lado derecho por causa y evidencia.
Está interesante ese planteo porque es muy útil para que si ustedes se acostumbran a escribirlo así, ya medio como que la cabeza hace clic y te dice, ah, las causas van de este lado, las evidencias van de este otro lado y replanteo la fórmula de esta manera. Y como evidencia es lo que sé y la causa es lo que creo saber, está bueno porque te queda bien claro qué tener que poner en cada lado. ¿Se entiende, no? La evidencia es lo que yo sé, los hechos que le decíamos recién. Y la causa es lo que supongo. Supongo que esto se da por tal o cual cosa. ¿Con qué grado de certeza? No sé, 0,9, 0,8, 0,7, 0,4, lo que sea. El césped está mojado. ¿Qué probabilidad es que haya llovido? ¿Sí? Planteo la fórmula, calculo el numerador. Ahí está la fórmula. Esto después revísenlo ustedes paso a paso. ¿Sí? Está el paso completo de cálculo, uno al lado del otro. Todos los cálculos se basan en la fórmula de Bayes estándar y en las tablitas que definimos en el punto 2 que tienen todas las probabilidades. ¿Se entiende? No los quiero hacer resolver esto ahora, pero si quieren que nos quedemos a resolver, lo resolvemos. Alcanza con que lo lean. ¿Sí? Les tiro este link en el grupito de WhatsApp y me dicen si lo pueden abrir. Y si quieren, les regalo también una notebook de prueba de algoritmo genético. Se los di a los de ayer, así que ya lo laburé, así que ustedes lo reciben de regalo. Espero un fernecito o algo de fin de año. A ver, ahí va. Abran el link ese del grupo mientras yo busco el resto y me dicen si lo pueden ver. ¿Sí? ¿Pudieron entrar? Fíjense si pueden entrar al otro. ¿También? Bueno, el otro también es un problemita de algoritmo genético que tiene el código en Python incluso. La idea es que ustedes en el parcial no van a escribir código Python, pero el código Python es una iteración, un algoritmo de cálculo. O sea, si saben cómo hacerlo, lo hacen con un papel y un lápiz y una calculadora, ya está. Pueden hacer la simulación durante el parcial. Tenemos dos opciones. Nos quedamos los 15 minutos, 20 minutos que faltan para que se saquen dudas de lo que quieran o nos vamos más temprano. Los que están remotos, yo estimo que ya se deben haber ido todos. Si no sé si quedará alguien. ¿Por qué hay dos fechas en la web? Debería haber una, el viernes. ¿No son todos el viernes? Sí. La presentación de... Sí. Lo más probable es que terminemos sorteando, porque es una cuestión de cantidad de grupos que tienen que exponer y cantidad de tiempo que tenemos en el aula. O sea, no queda otra. ¿Cuál es la idea? Que nosotros sorteemos, como ustedes tienen que venir los 2 días, teóricamente. Sorteemos. Si hay alguno que no puede un día en particular, que explique y cambiamos con un grupo, pero vamos a agarrar la lista del grupo y vamos a decir, che, la mitad expone el lunes, la otra mitad expone el jueves. No queda otra. ¿Sí? Supongo, yo estoy opinando sobre un curso que no es mío. Sí. Así vamos a hacer en el 5K1. Videos de ese que pasaron del último primero y el verso de así eso gramático. No, del número de grupo. También no te anotaste muy. Claro, o sea, igual van a tener que exponer todo, igual van a tener que exponer lo que hicieron, o sea, el orden, igual vamos a controlar que vengan. Eh, Seguramente les van a pasar un listado con horarios, pero traten de venir desde el principio de la hora, porque el año pasado nos pasó que les dimos horarios y les dijimos, vos ponés a las 10, vos ponés a las 10:30, vos ponés a las 11, y había grupos que faltaban y no podíamos avanzar porque los otros estaban citados a las 11, así que había que quedarse mirándose la cara hasta que llegara el grupo de las 11, que llegaba a las 11:05. Así que ahora le estamos diciendo a todo el mundo, vengan todos al principio.
si un grupo se demora o algún integrante falta, que el próximo grupo que esté exponga ahora y los otros exponen después. Entonces avanzamos, ¿sí? Porque si no, nos quedamos mirándonos entre nosotros. Y Así que vengan, ya vos. empiezan a especular, ¿sí? Y el primero llega 10 minutos tarde, el otro llega 20 minutos tarde y nos terminamos yendo todas las 3 de la tarde porque el último cayó 45 minutos y quiere que vos le escuches toda la exposición. Así que, no, cortamos por lo sano. Venimos todos temprano, venimos en el horario en el cual arranca la hora, le damos duro y si terminamos antes, todos bajamos la cortina y nos fuimos. Chao. Es, es durante la hora de clase. Así que, a ver, lo peor que puede pasar es que te gastes toda la hora. Te vas a ir a la misma hora que siempre. Y si andamos bien y andamos rápido, te vas a ir antes. No perdés nada. Sí perdés cuando llegan tarde. Porque llegan tarde y después nos estiramos. ¿Sí? Pero de nuevo, estoy opinando de un curso que no es el mío. Así que probablemente vengan el lunes y les digan, no, esto que dijo Martín está chupado. Es defensa, se debe mostrar el código, no es que pase la presentación. A ver, más que de defensa es, Martín va a ver los códigos y Martín va a leer los informes de ustedes antes de que ustedes pongan. La exposición se divide en dos partes fundamentales. Primero, para que ustedes le cuenten al resto de sus compañeros cómo encararon el problema. ¿Sí? Porque el resto de los compañeros no sabe cómo resolvieron ustedes, o cómo resolvió él, o cómo resolvió él. Entonces, que le cuenten al resto qué hicieron. Y la segunda parte sí es defensa. O sea, Martín viendo el código, el informe, los problemas que tuvieron, te puede decir, che, ¿por qué acá implementaste esto en lugar de esto? ¿Qué problema tuviste para acomodar el set de datos? Pero, a ver, tranqui, simplemente como para poner en evidencia qué cosas tuvieron que hacer ustedes y que el resto de los compañeros sepa, ah, mira, esto pasaron este procedimiento, limpiaron los datos así, se quedaron con estas etiquetas o usaron este modelo, entrenaron de esta forma. Ah, mira qué bueno, yo lo hice distinto. Bueno, ya va a pasar vos y vas a explicarle a los otros por qué vos lo hiciste distinto. Nada más. Difícilmente se llegue a bochar en la presentación un trabajo. Si está flojo, el año pasado lo que hicimos fue, antes de ninguna presentación, te escribimos por privado y te dijimos, che, fíjate porque ahí te da muy fulero, tócalo acá, cámbialo acá, mejóralo y después vení contanos. Pero bueno, no recuerdo que alguien haya reprobado la entrega del TPI el año pasado. Reprobaron la entrega del TPI simplemente porque dejaron y no entregaron, pero no que y hubieras hecho y estuviera reprobado. ¿Sí? Tenés que andar para reprobar el TPI. Les dimos todas las herramientas había y por haber, pueden usar cualquier cosa, ya si con eso los bochan es pegar chido. ¿Sí? Bueno, gente, dudas, consultas. Teóricamente el lunes va a venir Ale a hacer clase de consulta, pero si quieren sacarse alguna duda hoy, El dale. lunes explicó algo acerca de este tema, Sí. pero al final explicaba como que sus modelos son un alfa para simplificar, digamos, toda la forma de base en una probabilidad así muy complejo, porque en realidad el eliminador es un normalizador, no lo entendí bien, ¿sabes? Claro, a ver, sí. A ver, podés usarlo. Esta es una explicación muy teórica y poco práctica. Podés usarlo cuando tenés un problema muy general y tenés que usar el mismo denominador en un montón de cálculos intermedios, porque vos fíjate que el denominador es constante. Porque cada una de las combinaciones que vos buscas siempre tenés la probabilidad total, la calculas una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que te sugieren hacer en ese caso? Simplemente para ahorrar cálculo. ¿Qué es lo que haces? Reemplazas ese denominador, lo calculas una sola vez, aplicas un alfa, que es tu probabilidad total, ¿sí? Y planteas todos los escenarios en base a esa probabilidad total. Seamos honestos, tiene que ser un problema muy grande para que realmente sea problemático calcularlo. Acá tenés dos sumas y dos multiplicaciones. No es que vas a ganar gran tiempo calculando el alfa y reutilizándolo. A ver, sí es útil si vos tenés que programar un algoritmo que te calcule valles y que vos digas, che, no quiero que en todas las iteraciones me vuelvas a hacer el mismo cálculo. Calculame el normalizador, calculame el alfa, déjalo guardado ahí, como no cambia, lo reutilizás en los cálculos. Pero nosotros en un parcial, a ver, vas a resolver un escenario, con lo cual vas a calcular el alfa una sola vez. Tomarte el laburo de armar el alfa, hacer el cálculo para usarlo una sola vez en un denominador, no ganas nada.
Pero sí es cierto que en casos en los cuales o tenés muchas iteraciones y tenés que hacerlo informáticamente, o tenés un problema muy complejo y calcular el denominador es un despelote, ahí sí te conviene hacerlo una sola vez, dejarlo ahí guardado en una variable y reutilizarlo cuando te haga falta. Eso sí. Alfa en- Claro, a ver, pero podés plantearlo con otro nombre. Incluso generalmente se usa por una cuestión de nomenclatura, suelen ponerle ese nombre y después dividen por alfa. ¿Sí? Pero al ser una expresión matemática, ponele la letra griega que te quede cómodo. Siempre y cuando se entienda qué es lo que es. Es la probabilidad total calculada de todos los escenarios posibles basándote en todas las variables independientes que tenés. ¿Sí? Es más importante saber el concepto de qué es lo que es que si lo recalculado o no lo calculado, si le pones alfa o le pones delta. ¿Se entiende? ¿Resto? ¿No? ¿Ah? Ay, qué problema. Yo sé cómo prepara mi adjunto los parciales. No sé cómo prepara su adjunto los parciales. Pero generalmente y en base a experiencias previas, después en una vez a la profe les manda algunos parciales, no sé yo, no lo quiero compartir yo por la conozco, pero no he sido sobre sus cursos. Eh, yo a los chicos míos de ayer les di para que practiquen 3 o 4 segundos parciales del 2024. Acá está. Ni siquiera están inventados, ni siquiera son ejercicios tipo parcial. No, es el enunciado de los parciales que se tomaron el año pasado. Y en ese enunciado, ¿qué es lo que iba? Te digo del 5K1 que me quedo yo. Hago un problema de búsqueda, algo de meta heurística, que es cómo se calcula, cuál usarías para resolver un problema de búsqueda. Eh, A asterisco, cómo funciona la búsqueda A asterisco, cómo se compone la función de decisión, ese tipo de cosas. No todo, ¿eh? O sea, son temas que van. Generalmente no los tomamos todos juntos porque no hay forma que termines. ¿Algún problema de planificación de bloques? Plantearte un escenario objetivo, un escenario actual, la pila de objetivos y que te diga, che, ¿a cómo seguís hasta ahora? Haceme una iteración más. Pone cuáles son los predicados, cuál es el que se cumple, la precondición que se cumple, la que no se cumple, qué es lo que mete en la pila, qué es lo que saca de la pila. El procedimiento de resolución del mundo de los bloques. ¿Se ubican? Ah, o sea, un escenario, no esperamos la resolución, nunca pedimos la resolución final. Siempre te damos un paso intermedio, te decimos, che, el próximo paso de planificación, ¿cuál es? Complétalo vos. ¿Sí? Completa la lista de objetivos, si no se cumple, decime cuáles son las precondiciones, y cómo quedaría después que ejecutas un paso más. Y ahí queda. ¿Sí? Eh, ¿Algún problemita de valles de este tipo? No con demasiados niveles, sí con alguna dependencia, por ahí puede ser dos independientes y una dependiente, como para que tengan que armar alguna combinación de los dos, parecido al segundo, no tan parecido al primer ejercicio, sino más al segundo, el de la fiebre y la gripe, que tenga dos condiciones para ver cómo lo plantean. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si se les toma algoritmo genético, eh, alguna iteración, o sea, de decirte, che, mira, esta es la función de selección, esta es la función de cruce, esta es la de mutación, estos son los individuos, haceme una iteración y decime cómo queda. O te doy estos dos individuos y decime cuál es el que se selecciona y si muta o no muta en base a un valor que yo te doy. Por definición no podemos hacer ejercicios completos de eso, porque son ejercicios son muy lerdos. Entonces, si te tomo un ejercicio entero de algoritmo genético, no vas a poder hacer otra cosa, porque te va a llevar 40 minutos hacer todas las iteraciones hasta que lo resolviste. Por eso que todos los ejercicios son a medias. Haceme una iteración, haceme dos pasos y decime cómo te da. Porque aparte a nosotros no nos suma el hecho de que vos sepas iterar un algoritmo genético y lo iterés 75 veces. Con que vos lo iteré 2 veces, yo ya me di cuenta si vos sabés hacerlo o no. Ya está. Si no sabés, no lo vas a saber con dos. Y si lo sabés, lo vas a saber con dos o con 70. No me suma nada que vos pierdas tiempo iterando. Lo mismo pasa con planificación.
Con Bayes sí, porque Bayes haces 3 o 4 cálculos y te da el resultado final. Entonces, ese sí se puede resolver completo. Este, búsqueda, por ahí les pedimos, les damos un árbol de búsqueda y les decimos, che, ¿cuál sería el camino crítico de búsqueda que usan y qué algoritmo usan para recorrerlo? ¿Cómo funciona? Y ahí tenés una parte que es práctica, donde vos me vas a decir, visito este nodo y después visito este porque el costo de este es menor que el costo de aquel y estoy usando asterisco y tengo que tener en cuenta la metaheurística, ¿tá? Y otra parte de eso que es la respuesta teórica al problema. Utilizo esta metaheurística porque cuando yo tengo el cálculo acumulado de los costos y tal cosa y tengo que optimizar esto, eso es más una respuesta teórica que práctica. Pero muchas veces le pedimos las dos cosas sobre el mismo ejercicio. Hacemos una iteración del mundo de los bloques y de decirme por qué la pila de objetivos queda como tiene que quedar y cuál es el resultado final. La pila de objetivos es una respuesta de teórico. La pila de objetivos tiene que quedar vacía porque tengo que poder ejecutarlos a todos, ta, 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 ta. Bueno, entonces siempre todos los puntos suelen tener un punto de aplicación práctica y un punto de justificación teórica de la respuesta o de definición para que explique por qué hiciste lo que hiciste. ¿Sí? Generalmente son así. No sé cómo los estará tomando Vale, pero suelen ser más o menos igual. Ya voy a ver si subo esta grabación porque con esto estoy quedando en evidencia. Después me van a mandar al frente con el video. Sí, no, Martín nos dijo que iba a tomar así. Los llegan a tomar el jueves de una forma distinta, me van a mandar al frente. ¿Ah? Sí, eso es bueno. Sí, 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 sí. Lo voy a tener que editar entero para decirle que no les dije lo que sí les dije. Bueno, y ya tendré que haberlo apagado, no sé por qué lo tengo prendido todavía. Stop recording. Bueno, no, después que termine de